Bien, continúo con este caso que tenía un ayudante que era un herrador que había venido a Buenos Aires y estuvo trabajando conmigo. La verdad que era muy divertido trabajar con un herrador. Ahora por suerte tengo otros colegas como el doctor Luciano Silvestre que está también participando, y la verdad que siempre entre dos o entre tres es mucho más divertido que aprender y ir intercambiando información, y bueno, lo que cada uno puede ir aportando siempre ayuda. Bueno, son 76, creo que vamos a continuar. Este caballo me enseñó muchísimo, porque yo en esta época, en el 2003, todavía tenía algunas dudas. Este caballo me llama, miren cómo ya tenía la posición triangular. Resulta que sus miembros posteriores habían perdido, tenía algo de eje podofalangiano quebrado, pero no justificaba su incomodidad, su mucho tiempo que se pasaba echado. Entonces le hice algunas pruebas, y aquí donde cometí un error importante que por suerte me enseñó muchísimo. ¿Qué hice? Hice un bloqueo digital, porque estaba dudando del caballo del miembro anterior. Cuando hice el bloqueo digital, el caballo comenzó con un grado de ataxia, no podía casi estar parado, abría los miembros, empezó a incoordinar. ¿Y qué hice? ¿Qué me pasa? No entendía nada. En un momento hasta se me ocurrió hacer un tratamiento para EPM, para la encefalomielitis a protozoa, y quedó ahí. Yo quedé muy confundido con este caballo, muy confundido. Gracias porque vino. Pero ahora lo ven y ya están viendo que el caballo tiene una posición triangular, está en un estadio moderado ya de síndrome de Esmosis. Y miren el miembro anterior, cómo empieza a aparecer el extensor digital largo, incluso en los síndromes de Esmosis. La rama dorsal del ligamento suspensorio aparece muy tensa y muy evidente. Indudablemente este caballo hoy diría que tiene un síndrome de Esmosis moderado. Por suerte o mala suerte, yo terminé yendo a sacrificar 6 años después a este caballo en un box totalmente tirado, caquéctico, y había sufrido muchísimo esos 4 o 5 años, no recuerdo bien. Bueno, para mostrarles cómo en sus trabajos de investigación, ellos en miembro anterior veían, fíjense cómo es un poco extraña la posición. Hay una posición hacia craneal de los carpos, en lo que llamamos corvos, transcorvo, y eso hacia adelante, no recuerdo cómo se decía. Fíjense en ambos miembros anteriores, estos son de los trabajos de la doctora Janet Mero. Y un día, en el año 2003, empecé a trabajar en Salta. Me llamaron porque, bueno, había dado muchas conferencias, eso me dio un poquito de, la gente empezó a confiar. Miren esta yegua. Me la trajeron para que le hiciera una ecografía reproductiva, pero ¿cómo no le iba a sacar una foto? Ya tenía su posición triangular, algo de una posición antiérgica con compromiso en el lomo, ahí un poco de atrofia en esta región. Miren cómo ya los miembros estaban remetidos, y los miembros anteriores mostraban esa actitud como los trabajos de la doctora de Janet Mero. Miren esta actitud, y ya estaba levemente engrosado. Dije, acá hay el miembro anterior, como ven, el miembro posterior no era muy acusador, sí, tenía un grado moderado, pero ya el miembro anterior colaboraba. Este es los típicos casos de los 4 miembros. Una vez llegó a mi amigo que había tenido una anormalidad, una lesión muy grave acá, y había estado mucho tiempo apoyado en el otro miembro, ya tenía hasta llegó a 12 años, preñada estaba. Y miren la posición triangular, acá es bien evidente que tiene quebrado el eje podofalangiano, se alcanzan a ver en la rama extensora del ligamento suspensor, están bien marcadas. Entonces, animales que han tenido una afección previa mucho antes terminan teniendo y haciéndose de moderados a graves. Esta era moderada, esta yegua terminó muy mal echada, la tuvieron que sacrificar. Por supuesto, varios años después. Estas son las fotos para que vean, ya tenemos el tarso recto, no exageradamente, pero recto, esa afección crónica que le había llevado años recuperarla, el quiebre del eje podofalangiano hacia dorsal, y la rama dorsal del ligamento suspensorio muy evidentes y marcadas. Dentro de las tantas yeguas que vi en esta época, hacía mucha ecografía, mucha reproducción. Yo empecé a hacer reproducción por los caballos peruanos, en esa época necesitaba abarcar un poco más y empecé. Fíjense esta yegua que tenía mi camarita en esa época, no eran digitales, tenía el eje totalmente podofalángico quebrado. Ellos seguían usando, yo todavía no tenía peso para decirle no usen estas yeguas, y no tenía fundamento para decir no usen estas yeguas. Y bueno, por eso era anecdótico para mí, y yo fui juntando estas fotos. Este es un caso que no es mío, pero fue hace poco. Cambio la cronología, por supuesto agradezco al doctor Luciano Silvestre, gran amigo aparte, ex alumno mío, y bueno, brillante para mí, gran compañero de viajes y de pasiones.
hace un tiempo tuvo este caballo, yo con él tuvimos un jueguito yo sé, no sé, tú sé, porque él al principio no estaba muy convencido, más allá de que yo a mis alumnos en la cursada se los doy, no estaba muy convencido, y él empezó a tener su casuística, y un día me manda un mensaje, me dice, mira este caballo, le digo, ¿está desmósico? No, me dice, no, no está desmósico, no creo eso. Y fue juntando material años después, sus errores, porque él hacía ecografía y radiografía, a mí me dejaron ese documento. Con el tiempo dejamos de hacer diagnóstico complementario porque como ven no es necesario. Acá un caballo como ven, este había estado andando un fin de semana mucho tiempo y apareció con esta posición. Y ahora voy a ver si podemos ver el video. Yo sé que los videos no se ven bien, pero voy a intentarlo. Miren cómo hace lo que puede el pobrecito, va muy durito con los miembros, va hacia afuera, hay una abducción, que es lo que describía, no sé si Lucas o el colega que hace cirugía sobre sus casos, muy parecido a sus caballos de piso, de caballo fino colombiano. Una de las tantas veces en el hipódromo de San Juan, que yo tengo mis caballos de carreras ahí, había un propietario que tenía en el cuidador de al lado sus caballos peruanos. Él los sacaba todos los fines de semana. Y miren este caballo. ¿Tienen dudas que tiene síndrome de osmosis moderado? Miren la posición triangular. Miren el miembro posterior totalmente quebrado el eje. Algo de los tarsos rectos. Algo de pozo en esta región. Y miren el ojo, la clásica forma del ojo de sufrimiento, de dolor. Esa posición triangular. Porque los caballos son tan nobles que siguen andando. Y si uno a los propietarios no les dice que lo deje de usar, los usan igual. Incluso el caballo peruano es castigado cuando para la cola, o sea que normalmente su selección ha hecho que la cola esté bien pegada y van a ver que todos los síndromes de osmosis tienen la cola levantada porque necesitan colaborar con su biomecánica para no forzar tanto el miembro posterior. En este caso creo que es la mejor forma para no tener tanto dolor en el miembro posterior. Esta es una yegua que trajeron para hacer embriones. Yo no hacía embriones, pero bueno, una yegua muy, muy buena, importada de Perú. Y aunque se la ve bastante bien, si los hago que vean el miembro posterior, ven que ha perdido todos los perfiles, o no hay surcos que marcan el ligamento suspensorio en su diferencia con el paquete flexor. Está quebrado el eje, o sea, estamos de acuerdo, tiene un síndrome de osmosis moderado y quizá grave el miembro posterior, pero miren el miembro anterior cuando me arrime un poco. Sí, correcto, esto es un signo clínico clásico en miembro anterior donde hay una luxación dorsal de la interfalángica proximal y biomecánicamente se justifica porque al caer, al bajar un poco, perder un poco de sostén, la metacarpofalange hace que las ramas del ligamento suspensorio luxen hacia dorsal. Y bueno, esto justifica pues estoy tratando de silenciar. Bien, ahí están silenciaditos todos. Entonces, fíjense el miembro anterior. Y no era muy importante el resto de los hallazgos, ¿no? No era muy importante. Pero que está. Miren el miembro posterior cuando se apoyó y estaba, porque esta yegua había estado suelta, acá la encerraron y hizo edema, por supuesto, una congestión. La mayoría tienen, también acá están un poco sumidos en la zona de los flancos. Fíjense como la parrilla costal está bastante también marcada, eso marca sufrimiento, dolor. Esta es una yegua que un día fui a sacar sangre porque se vendía. La habían traído y fíjense cómo tenía también la misma posición, no tanto el miembro anterior, muy largo de casco, y se vendía esta yegua, ¿no? Yo saqué mi fotito para seguir acumulando, no supe el destino de ella, pero ya tenía un síndrome de osmosis moderado. Ahí saqué fotos de nuevo, el eje podofalangénico quebrado y el tarso recto. Esta es la mamá del primer padrillo que les mostré que tenía posición triangular y que me llamaron para ver si podía concursar. Miren la mamá, era una yegua adulta, tenía una condición corporal bastante pobre. Miren la posición triangular y cuando me arrime a sus miembros, miren la luxación que tenía de la interfalángica. Ahí está su propietario, era su mamá, la mamá de su mejor caballo probablemente. Bueno, estos eran hallazgos en esa época, pero se empezaban a repetir. Entonces creo que es parte del síndrome. Y bueno, en todos los caballos que tienen lesiones del ligamento suspensorio, esto forma parte biomecánica de esa deformación. Acá tengo en contraste la arena, no se ve muy bien, pero más en el miembro anterior izquierdo que en el derecho. Por supuesto seguía acumulando, esto era una yegua vieja, muy vieja, que había comprado un cliente mío a otro cliente mío. Y bueno, un día llegué, había perdido el room de verlas y bueno, tenía esta posición antiálgica, cambiaba todo el tiempo de miembro. Fíjense como ya la región del dorso y el lomo estaba un poco de atrofia.
estaba bastante engrosado los miembros posteriores, y ahí para que vean mejor, acá, ¿quién me niega que hay una enfermedad degenerativa articular metatarsofalangiana, interfalángica distal, hay tenosinovitis, hay osteoartritis? ¿Mm? Todas esas afecciones están acá. Un día me llaman de una finca, me dicen, mire, venga a ver que mi caballo sale a andar y se cansa muy rápido y no lo logro engordar. Cuando me muestran el caballo, digo, bueno, muy bien. Y intenté explicarle, por supuesto. Como ven, no hizo falta hacer ecografía, solamente lo sacó del corral, saqué mi cámara, saqué fotos, filmé. Y mire, como ven, tiene posición triangular, un gran engrosamiento en los miembros posteriores. El hombre se quejaba de que el caballo se cansaba muy rápido, después de andar se quedaba echado, que creían que era dolor de panza. Entonces, la anamnesis es clásica. Miren esa deformación en la región metatarsofalangiana, muy evidente. Por supuesto, quebrado el eje hipofalangiano. No agregué mucho, le dije que no utilizara más este caballo para caminatas largas y solamente que utilizara para que anduvieran los niños en forma recreativa y nada más, que es un poco el destino. Este es un caso tremendo que le mandaron solamente las fotos a mi colega y amigo Luciano Silvestre y mire, les cuento la historia. Le llega la foto a su celular y me las manda a mí rápidamente, ¿no? Yo soy el que junta y yo lo expongo. Tremenda caída de metatarsofalangiana. Y les cuento la historia. Estaban en el campo, de golpe el caballo quedó así, después de andar galopando y corriendo liebres, corriendo, pillando animales. Les mandaron la foto que qué hacían y el caballo no pudieron hacer nada porque estaban a 200 kilómetros de la ciudad, lo dejaron abandonado. Quedó ahí porque no se podía mover y tenían muy lejos los trailers. Eso es de las tantas cosas que suceden. Este caballo quedó abandonado, suelto ahí. Tal vez tenga mejor vida si no se lo comen los pumas, ¿no? Pero miren al extremo que llegó, indudablemente la afección era vieja, ellos no la vieron, le dieron mucha andada y este caballo pobre quedó abandonado en el campo. Me parece como el desconocimiento, podemos llamar ignorancia, hace que el caballo termine pagando los platos rotos, ¿no? De la ignorancia de su propietario. Esta foto me encanta porque la ponen Janet Mero y Roy Poole. Miren, la traducción en inglés es como que ellos jamás habían visto una anormalidad de este. Yo creo que ya les mostré una, ¿no? Con este engrosamiento enorme de la región del metatarsofalange, la luxación, quebrado el eje y demás. Vaya a saber cómo estén los sesamoideos distal y todas las estructuras que nos encanta estudiar. Sin embargo, para ellos había sido lo peor ever seen que habían visto y yo tuve este caso, que la yegua me empezaron a llamar por teléfono del norte, me decían, no, que algo le pasa, se pasa mucho tiempo echado, pero tenés que venir a verla, bueno, voy a ir a verla. Cuando llegué veo esto, y no, le digo, esto está muy mal, tiene en esa época la llamaba desmitis, pero bueno, un síndrome de desmosis, muy avanzado, una yegua de 18 años importada del Perú, y tenía pelado acá, le habían sacado un ovario, habían hecho una vasectomía, pero me dice, no, pará, ¿cómo lo vamos a sacrificar? Yo proponía sacrificarla en esa época. Está preñada, efectivamente estaba preñada, dice la ecografía, estaba preñada, bueno, digo, aguantala. Tuvo un parto muy feo, después creo que terminó muriéndose sola, y se quedó un amigo mío con la hija, y hice el seguimiento, fue muy buena su hija, pero también terminó muy mal, no tengo fotos de ella, porque bueno, no me pareció. Entonces, como ven, además de tener una grave afección del quiebre del eje podofalangiano y involucrado la metatarsofalangiana, fíjense cómo empieza a tener ceños el casco y es similar a la laminitis. Incluso fíjense cómo se empieza a poner topino, el pie empieza tipo vaso de mula, biomecánicamente yo supongo que lo que sucede es que el flexor digital profundo empieza a actuar también y empieza a sufrir ese pivot que tiene sobre la metatarsofalangiana y empieza a producir esta deformación y los caballos prácticamente están en puntitas de pies al último. Esta es una yegua que vive en el norte, fíjense, tenía una cría al lado, pero la verdad que son geniales, se preñan hasta el último momento la mayoría. Miren la deformación de los nudos, impresionante. Y acá empezaron a aparecer y empiezo a ver secundariamente una luxación lateral del flexor digital superficial, como les dije, para mí es lógica la consecuencia biomecánica que necesita recorrer menos camino y se termina luxando. Primero empuja el tarso hasta que en un momento ¡pum!, se luxa hacia lateral o hacia medial. Este es un padrillo que todos sus hijos estaban acá. Después de 5 años lo llevan al norte y yo lo quería conocer porque yo he visto muchos hijos de él con síndrome de desmosis. Cuando vamos a su box,
estaba echado. Lo levantan y no se podía mover, pobrecito. Bueno, para que vean, este estaba en puntas de pie, este es el que filmé y perdí las filmaciones. No hacen falta que les vuelva a describir todos sus hallazgos. Se lo veía muy sufrido, más allá no había perdido mucha condición corporal, sí tenía muy congestivos los testículos, lógico, estaba mucho tiempo echado, sí tenía un dolor crónico, la verdad que era un caballo exquisito para dar crías, que quizás lo mejor que yo vi en los últimos 20 años, importado de Perú, de Miami, y había estado en Miami también, y excelente caballo, muy bueno como reproductor, miren cómo terminó, ¿no? Yo diría que igual o peor que a esa yegua que nunca habían visto ellos. Acá otra foto, bastante impresionante. Estas son las fotos de la yegua vieja que les conté que tenía luxación. Miren lo que es esa deformación. Imagínense si sacamos radiografía, todo lo que se vería ahí. Yo en esta época, y en el campo no tenía para sacar radiografía, y en esta época todavía estaba armándose en mi cabeza el síndrome. Acá, como ven, les muestro a la derecha cómo está luxado, y acá a la izquierda otro padrillo. Fíjense, por supuesto tenía un síndrome de esmosis moderado con el quiebre del eje y ya tenía una efusión en la región del gastrocnemio, donde inserta el gastrocnemio en el tendón calcáneo común, en la región de la calota del calcáneo, y este tenía más que nada efusión de esa bolsa, de esa bolsa que da vuelta en el superficial del gastrocnemio y que es la misma, ¿no? Un hallazgo interesante también. Después me topo con esto. No creo que tenga mucho que ver con los caballos de paso, pero miren cómo tenía pozos. Como en miembros anteriores, esto era un caballo que lo usaba para tirar el arado. Y miren eso, ¿no? Creo que vale la pena, lo agregué porque indudablemente tenía un síndrome de esmosis en miembro anterior y donde se habían caído tremendamente. Vaya a saber la historia de este pobre caballo. El tema que estaba dentro de una desmitis degenerativa o síndrome de esmosis. Indudablemente, este fue un paciente mío y no era un caballo de paso. Este es el caballo que les conté al principio. Fíjense, yo sé que no se ve muy bien, pero se lo voy a mostrar cómo se mueve. A ver si logro. Eh, Fíjense cómo arremetido, la cola está totalmente parada y este caballo al dueño ya no le servía porque él no podía andar, lo sacaba y a los 2 kilómetros el caballo no quería andar más. Pero fíjense, yo no sé si, perdón por el audio, pero no se lo he podido sacar. El caballo sufría muchísimo y el dueño me dijo, no, a mí no me sirve. Le digo, no lo manda a frigorífico, véndalo barato, regálelo, ¿no? O si lo vende, dígale al dueño que el caballo es para andar, pasear en lugares muy chiquititos. A él le gustaba mucho salir a andar por lugares, entonces a él no le era útil. Miren esta yegua. Había tenido un montón de crías, era una yegua vieja, fíjense cómo tendría un síndrome de esmosis en el miembro posterior, y el miembro anterior también, quizás por la vejez, pero aquí había algo que su color me decía. Miren cómo está toda manchada de guano, una yegua que se pasaba mucho tiempo en box, a ver si alcanzo a ver un poco su video. Fíjense cómo tenía mucho guano, y miren cómo se mueve, mucho balanceo de los miembros de la cabeza acompañando a los miembros anteriores. Totalmente vencido, las metatarsofalangianas, la cola parada, mucho dolor cuando gira, y bueno, y mucho guano que confirma que, y la cola parada, que tiene un síndrome de esmosis. Además, una yegua se preñaba perfectamente todos los años, y bueno, después fui testigo de uno de sus hijos que lo tuve siempre manco, y después no sé en qué terminó, así que sus hijos también eran mancos. Bueno, este es un caso del doctor Luciano Silvestre que fue de esos que nos van marcando, ¿no? 4 años había entrado en Doma y él todavía era un poco inexperto y me dijo, mira qué raro, mismo anterior, y además le tomó radiografías, gracias por sacar radiografías porque se las voy a poder mostrar, pero miren cómo caminaba. Entonces yo digo, laminitis. Él decía, tiene pinta de laminitis, no, tenía un síndrome de esmosis, yo se los voy a demostrar. 4 años en Doma y de miembro anterior. Por supuesto, el diagnóstico diferencial es la laminitis. Como ven, van a ver, les muestro acá. Siempre les cuento a mis alumnos, les digo que se pierden los surcos, se hace un pliegue por dorsal de la piel y miren las radiografías. Que él las tomó un poco por inexperto, ¿no? Pero a mí me sirvieron porque se las puedo mostrar, porque les voy a aclarar algo que probablemente a muchos no les guste. No hago radiografías y no hago ecografías. Me encanta, todos saben la pasión que yo tengo por hacer ecografías, pero hoy no hago ninguna de las dos maniobras. Y las dejé de hacer y ni siquiera documenté muchas ecografías porque creo que no es necesario hacerlas. Al menos en esta raza. Miren por dónde están los sesamoides, miren
radiográficamente cómo ya está la luxación interfalangiana proximal, y esta era la evidencia. Gracias, Luciano, por haberme compartido estos casos. Y esto es un caso unilateral. Miren el miembro anterior izquierdo principalmente. Este es el querido doctor Wheeler, que vino a dar una conferencia acá y lo llevé a ver este caballo porque el dueño decidió sacrificar a esta yegua. Van a ver, aunque eran un miembro principalmente, en los miembros posteriores ya estaban sufriendo y no la podían ver tanto tiempo echada, se quejaba y tenía dolores de cólicos esta yegua también. Así que fue una de las que sacrifiqué, de las pocas que sacrifiqué. Esto es un mestizo que fui a ver unos caballos una vez y me lo mostraron. Le dije, déjame que lo filme, por favor. Era mestizo de criollo con peruano. Fíjense, el miembro posterior tenía una edad joven. Miren el miembro posterior. Miren esos miembros posteriores. No hay duda, como por supuesto abduce los miembros cuando camina. Bueno, solamente fue en modo de anécdota. Y le dije, no anden mucho con este caballo, solamente para dar vueltitas acá. Y punto, la recomendación estaba dada. Ningún antiinflamatorio me va a sacar y me va a hacer que este caballo se recupere al 100%. Un día me llaman para ver un caballo árabe, castrado, que el motivo de consulta era no logro que engorde. Solamente lo miro y digo, tiene un síndrome de osmosis como ven en el miembro posterior, y eso justifica el dolor crónico y justifica que el animal coma poco. Así que le dije, olvídate de este caballo, solamente que esté suelto, tranquilo, escofinamos sus muelas, desparasitamos y lo dejamos que viviera normal. A ver, hice una filmación, no tiene mucha biomecánica. Sí, miren, está mucho tiempo echado lleno de barro. Y por supuesto obtuce los miembros posteriores cuando camina, entonces indudablemente entra de un cuadro de un síndrome de osmosis, que la recomendación era que no se esforzara por ponerla gordo porque iba a ser peor, que no usara mucho antiinflamatorio y que no lo utilizaran para correr ni para andar ni caminatas muy largas porque ya sufría este cuadro degenerativo crónico. Esta yegua fue una yegua que yo tuve conmigo un tiempo. Esto fue en el año 2013. Miren cómo está, una yegua pura sangre de carreras, totalmente recto del tarso, deformado de los miembros posteriores. Resulta que en el año 96, cuando yo recibí mi título, empecé a trabajar, la había atendido en su box porque ella sufría de una desmitis crónica del cuerpo del ligamento suspensor y miembro posterior, y yo había infiltrado para que corriera en esas épocas de, por supuesto, ignorancia sobre el tema, y ella con su edad terminó así. Tenía una previa de haber sufrido sus ligamentos suspensores. Después, por suerte, lo pude documentar y quedó en mi finca y nos costó mucho sacarle crías nomás a esta yegua pura. Y creo, antes de terminar y hacer algunas conclusiones, que esta yegua marcó un antes y un después para mí. El motivo de consulta es porque estaba con cólico en su box y me llamaron desesperado a su dueño porque una yegua muy buena de 6 años que había concursado, que había sido muy campeona de joven y había empezado a claudicar. Y había hecho un diagnóstico de origen de suspensor y de cuerpo suspensor. Le dije, paremos a esta yegua porque esto tarda mucho en recuperarse. Yo en los primeros concursos que no sabía, de 50 caballos que concursaba, 20 tenían dolor de origen de suspensorio. En esa época me volvía loco, estoy hablando del año 99-2000, y yo no tenía ecógrafo, por supuesto, y había hecho todo tipo de infiltraciones y los caballos no llegaban y no podían concursar. Esta era una de esta yegua y después terminó así. Me llaman, la hago salir del box con este video y la yegua sale de esta forma. A ver si tiene cólico, está embarada. Embarada no, porque no había estado andando, no tenía ningún problema muscular. Pero miren cómo le costó salir del box. Bueno, creo que no hace falta que agregue mucho. Peruana, totalmente. Miren cómo tenía un acúmulo de líquido en la zona del tendón prepubiano, estaba filtrando también. Mucho dolor, le faltaba todavía como un mes y un poquito más para parir. Dije, bueno, no la encierren, por favor, hagámonos antiinflamatorios estos días y la dejamos suelta. La yegua mejoró un tiempito, pero por una cuestión de manejo del dueño la tuvo que volver a encerrar. Entonces, 21 días después, vuelvo a la finca. Estos son los hallazgos en ese primer momento, como ven, totalmente vencido, el pliegue por dorsal, habían desaparecido los surcos, mucho dolor crónico, quebrado el eje podofalangiano, de acuerdo que tiene un síndrome de osmosis. Me llaman 21 días después y me encuentro con la yegua echada, por supuesto. Yo sé que los videos son malos, pero creo que este video, esperemos que lo podamos ver. Vamos, arranca. Bueno, no me deja verlo porque a veces PowerPoint no importa. Les voy a mostrar qué pasó con esta yegua que le costó mucho pararse. Miren, aunque no lo crean, no es que está más baja, es que está vencido sus miembros anteriores.
¿Qué hice con esta yegua? Le induje el parto, porque ya le faltaba poquito para parir. Le dije al dueño, mirá, muchas alternativas no tenemos. Miren esto, miren esto, miren esto. Un espanto. Y dije, bueno, y toda transpirada el dolor que tenía. Se me ocurre que o sacrificamos la yegua. No, pero está para parir. Induzcamos el parto a ver si mejoramos su peso. La yegua mejora. Indujimos el parto. Yo la primera vez que lo hacía, perfectamente a la hora, después de 2 centímetros de oxitocina cada 15 minutos, la yegua tuvo un parto. Sabemos que los potrillos nacen mal. Miren esto. Esto me pareció tremendo. Me pareció tremendo porque indudablemente el flexor digital profundo también está sufriendo el problema. Miren, porque ya se está despegando la pinza. Entonces creo que esto fue gravísimo. Lo peor que su dueño en un momento me dijo, no, 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 no la mates todavía, vamos a sacarle embriones. Le digo, no, pará, no puedes sacar embriones. Tenemos una carga genética inmensa. Los propietarios no les importa el síndrome de osmosis. Les importa ganar concursos, preñar las yeguas, como les voy a mostrar después, y no mucho más. No le dieron mucha piola. Y antes de hacer las conclusiones, fíjense este caso, yo había conocido a su papá y a su mamá, que eran hermanos. El dueño me dijo, yo voy a acusar a los hermanos porque he aprendido que en los Canarios se hacen en ring muy cercanos y aparte sé que en el Perú también lo hacen y tienen buenos resultados. Y cuando llegué a ver este caballo, yo un año después voy a ver la cría, que era esta. Y, y estamos de acuerdo que tiene un síndrome de osmosis, ¿no? Engrosamiento de la zona metatarsofalangiana, quiebre del eje podofalangiano, ya pisando en pinza. Sí, aunque no lo crean, este potro tenía un año y medio. Un año y medio. Y ya tenía signos avanzados de síndrome de osmosis en miembro posterior. ¿Pienso o no pienso que tiene que ver el inbreeding en esto? ¿Cómo voy a dudarlo? Ya no tengo dudas. No tengo dudas. Recuerden que yo no soy un investigador, solamente un clínico que observa y cuenta. Entonces el síndrome de osmosis tiene una serie de signos clínicos como esclaudicaciones intermitentes, como actitud postural triangular, como un movimiento similar a la laminitis y como mucho dolor a la flexión del nudo. Atentos clínicos, todo esto está. Dolor a la palpación en los sesamoides, constricción del ligamento anular y luxación interfalangiana proximal. Voy a hacer una pequeña... Silenciar. Correcto, silenciamos. Luxación lateral del flexor digital superficial en miembro posterior. Ruptura o tendinitis del tendón, que en realidad es del tendón prepubiano, porque noté en muchas yeguas, tuve esa y tuve 2 o 3 más que tuvieron ruptura del tendón prepubiano, yeguas peruanas. No lo puse en la conferencia. Y los demás signos conocidos que ya les conté de las efusiones y de todo el tema. Entonces, en el año 2015 hicimos una conferencia y yo digo, bueno, le voy a contar a los criadores porque yo necesito contarle a los criadores que no estamos bien, pero de alguna forma tengo que ayudarlos para que ellos crean que sí están bien. Entonces puse a Paro Talismán, que era un padrillo excepcional, que tenía un cliente mío que murió de viejo a los 27 años y no tenía muchos signos de síndrome de osmosis. Entonces le dije, ¿en qué situación ustedes se frustran y en qué situación son emotivas? ¿Cuáles son las situaciones donde yo tengo que apoyarlos y cuáles son donde tengo que poner mi ciencia? Indudablemente las situaciones emotivas son las preñeces, ellos están felices cuando detectamos preñeces, o cuando pare una hembra, o cuando son campeones en concursos de jalados de animales jóvenes, o montados sin bocado, o montados ya en campeonatos, y si termina siendo una yegua o un empadrillo, ellos venden sus servicios. Bien, apuntemos ahí. ¿Cuál es el promedio donde sucede todas estas situaciones emotivas? 6 años. Después de ahí, ver qué sucede. Indudablemente los caballos peruanos sufren mucho. Entonces, ¿cuáles son las situaciones frustrantes? Indudablemente claudicaciones, acompañado de las preñeces difíciles y los nacimientos anormales, pero claudicaciones, indudablemente, es lo que más sufren. Hice esta campana de Gauss más que nada para justificarles. Yo les dije, la mayor cantidad de caballos tienen casos leves y moderados en sus edades promedio, pero algunas, he visto, las yeguas más longevas han sido peruanas. No lo puedo creer, pero esta yegua tenía 32 años cuando murió. Y estos son en el otro lado de la campana de Gauss, totalmente afectados, muy jóvenes y muy mal. Bueno, esto yo los ayudé para decirle que sí, que habían animales que eran longevos, porque ellos me decían, pero yo, mi yegua se murió a 30 años y nunca tuvo nada. Sí, existe eso. Pero el promedio, donde está el N máximo, son los que tienen síndrome de osmosis leves a moderadas, indudablemente. Que le dije a ellos que eran normales. El diagnóstico, los invito
y no se enojen conmigo, para mí es exclusivamente clínico con todo lo que les mostré. No he hecho muchas radiografías. Miren los cambios de actitud, como les dije antes, agrandamiento de los nudos, dolor a la palpación, inflexión forzada. No he hecho ecografías, pero están aumentados de tamaño. Cambios ecográficos de diferentes tipos. La radiografía no hago radiografías, pero mi colega hizo y ya se las mostré. Indudablemente se cae el nudo y hay un quiebre de toda esa región. Según Janet Mero y Roy Poole, que por supuesto ecográficamente hablan de varias cosas, fíjense, 12 de 15 en las ramas aumentadas, 3 de 5 del cuerpo y 9 de 5 con hipericogenicidad en las ramas y diseño fibrilar pobre y a una discreta hipocogenicidad. O sea, los cambios son extraños. Tengo que confiar en los signos clínicos y no en la ecografía. Son algunas ecografías de ellos, por supuesto, signos clásicos de fusión, agrandamiento levemente, agrandamiento de las ramas. Acá, de nuevo, esta ventana solamente se hace cuando tenemos aumentado el ancho de la zona metatarsofalangeana, si no, no podemos hacer esta ventana tan grande, solamente lo podemos hacer en este tipo de caballos. Y los hallazgos patológicos, estos fueron interesantes. Fíjense, describen 3 estadios, tempranos, intermedios y tardíos, más o menos como la clínica nos dice, pero en resumen, fíjense, hay degeneración e inflamación del paquete de colágeno. Pero a mí esto es la palabra que quiero que todos se aprendan. Hay una metaplasia condrógena. Los fibrocitos y el paquete de colágeno sufren degeneración, necrosis y proliferación. Tengo una metaplasia condrógena. Entonces, los cambios son progresivos, producen una falla vascular con fibrosis y el ligamento pierde su fuerza y elasticidad que se los conté al principio, ¿no? Entonces, tenemos una metaplasia condrógena. Además, en los miembros anteriores, como vieron, hay cambios que son bastante simples, aunque les mostré eso totalmente exagerado, pero en miembros posteriores es mucho más grande la deformación, el líquido que se junta, las efusiones, el quiebre del eje podofalangiano, ¿no? Ellos ya describían esto y yo le constaté esto. Y a la necropsia, creo que esta foto es tremenda, miren lo que es un síndrome de osmosis acá, un ligamento suspensorio, cuerpo y ramas, llena de cartílago, flóculos de cartílago acá. Y ellos, hallazgos de la necropsia, me enteré que cuando sacrificaron todos estos caballos tuvieron algunos problemitas con la Sociedad Protectora de Animales allá en Estados Unidos. Pero bueno, gracias a esos hallazgos es donde uno tiene material para darle sostén a sus hallazgos clínicos. El diagnóstico diferencial yo ya les conté. En los primeros estadios donde no tengo mucha evidencia, con la laminitis, me pasó a mí, que también tienen la PPID, la disfunción de la par intermedia y el síndrome metabólico equino como causantes. Síndrome atáxico, porque el caballo realmente camina bastante raro y ni hablar si le bloquean los digitales. Parecen incoordinados totalmente. Y por supuesto, embaraduras y rhabdomiólisis porque hay un compromiso muscular que necesita acompañar a ese esqueleto con esos ligamentos suspensores que están muy sufridos. Entonces, el manejo del síndrome de osmosis tiene pocos datos. Según el grado, ya les dije que yo no me gustan las herraduras, recomendaron la herradura redonda, a mí no me gustan las herraduras redondas, esto es de los trabajos de ellos. La patent shoes, que es esta herradura muy levantada de talones, no me gusta tampoco, porque no puedo mandar a que el herrador erre este caballo que le cuesta levantarle las patas. ¿Para qué? ¿Para qué lo van a usar? Tal vez para dar servicio. Es más, doy un antiinflamatorio antes y listo, pero no utilizar esta herradura, me parece a mí complicado usar esta herradura. En mi medio no la recomiendo. Entonces, el tratamiento bastante simple, doy antiinflamatorios los primeros días como para que salga el dolor. No le doy grano y los trato de adelgazar, una condición corporal probablemente 3/9. Los trato de desvasar en tiempo y forma. Si es que lo logro y lo tengo suelto y que tengo un desgaste natural, mucho mejor, porque creo que dejarlos libres al piquete, yo me encontré bastantes caballos que había dicho este caballo no va a servir más, después me encontré con animales que no estaban tan graves, así que se modificó con los años mi forma, pero por supuesto cuando los andan empeoran, sí tienen buena calidad, promedio, calidad de vida, si no están encerrados. He tenido la suerte de ir a ver padrillos al norte, un padrillo muy bueno que empezó a tener algunos signos, ya le habían sacado el rudimentario, sus hallazgos ecográficos no eran relevantes, pero dije, bueno, vamos a hacer una cosa, él está encerrado, hacerle un piquete para él, y el caballo hasta el día de hoy se mantiene bastante bien, solamente con esa recomendación y que sacaran las herraduras. El pronóstico definitivamente es reservado a malo, muchos caballos yo los sacrifiqué y hay que sacrificarlos, y en resumen, creo que afecta a varias razas adultas, pero en peruanos muy jóvenes, principalmente caballos de paso. Creo que hay que estar alerta al diagnóstico temprano con estos cambios, alerta a las afecciones individuales, principalmente si es un caballo de paso, y estos cambios de actitudes.
Ahora, cada uno de ustedes conoce y sabe, y está dentro de esa lista que tiene la página de la doctora Mero. Confío que ustedes van a creer y me van a creer en todos estos signos clínicos, no hace falta más que verlo para darse cuenta. Y por supuesto, ser cauto en los primeros momentos, ¿no? Y hacer observaciones, a ver cómo esto se desarrolla, que yo me tomé 20 años para hacer esto. Entonces me animé a hacer en estos últimos 4 minutos algunas conclusiones. Las conclusiones son que eliminar padrillos como yeguas que tengan familiares inbreeding, imposible, no lo logré ni lo voy a lograr, no lo logré ni lo voy a lograr, creo que me puse la soga al cuello con esto. Nudo descendido, ya todos saben que en un estadio tiene nudos descendidos, no me va a dar resultado. Garrones rectos, tampoco, no me dio resultado porque siguen andando. Y historia de familiar, si no conocen, ni creen, ni hacen consciente que la enfermedad existe, ¿por qué van a dejar de usarlos? Ninguno de estos me dio resultado. Entonces armé nuevas conclusiones antes de contarle el caso que tuve esta mañana. Y miren, sigo creyendo que las conclusiones están buenas. Yo necesitaba compartirlo con los propietarios, entonces les dije que el 100% de los peruanos de paso tienen chances en alguna etapa de su vida de sufrir el síndrome de osmosis. Solamente con un empujoncito, un alto porcentaje, si no es el 100%, puede tenerlo. Es arbitrario el número, ¿no? Pero se debe tomar como parte de la vejez. ¿Cuál es el límite de la vejez? Arbitrariamente, y copiándole a uno de mis profesores, el doctor Locino, que él pone que 14 años es la edad media donde la fertilidad baja, dije, bueno, voy a utilizar como edad media 14 años. Entonces, ponemos como edad media. Si las yeguas y los caballos se enferman después de los 14 años, es signo de vejez. Si no, se pueden utilizar. Entonces, ¿qué propuse? Padrillos menores de 10 años. Tratar de usar este tipo de padrillos que hayan pasado que hayan viajado mucho, que hayan hecho muchos concursos, que hayan tenido muchas caminatas largas. Si toleraron todo, no tienen signos muy evidentes, quizás de un síndrome de osmosis leve, lo utilizo como padrillo. Esa era mi propuesta. Negativo, no lo usan, ellos utilizan los potrillos de 2 años, ni siquiera lo han utilizado en concursos y ya por ser hijo de tal y tal, lo utilizan como padrillo, así que esta recomendación no la han utilizado. Intentar conocer el estado de salud de los papás de los potrillos que vamos a utilizar y si tuvieron síndrome de osmosis, ¿a qué edad? No me dan piola con esta. Elegir yeguas madres con ascendencias conocidas, no les interesa, solamente que su padre sea muy conocido y son bien caros, mejor. Y si son los padrillos con la condición 3, o sea, caballos que después de los 10 años mostraron signos clínicos, mejor aún. Y si uso yeguas con síndrome de osmosis que tengan más de 15 años o más de 14 años, pero si aparecieron antes no. Para mí castrar todos los potros que no estén dentro de esta época y a las hembras. Fíjense, si se tiene una yegua joven de buena genética y muchos lauros en concursos, elegir estrictamente un padrillo con lo sugerido en el punto 3. Creo que nada del otro mundo lo que sugerí, ¿no? Nada del otro mundo. Por supuesto, nadie hace esto, nadie, porque en realidad el negocio va por disfrutar los caballos jóvenes y en buena hora, porque hay una buena renovación y los criadores van a tener buenas crías. Yo creo que nada de esto dio resultado y en el último minuto, para que después me pregunten todo lo que quieran, les voy a mostrar este caso que maravillosamente el universo me mandó este caso hoy y les mostré la foto de comienzo y cuando lo hice salir de su box, yo había sacado fotos antes, entonces este caballo yo lo había visto nacer, lo recibí en mis brazos y después lo vi concursar y después el caballo quedó para el propietario y el caballo hoy con 18 años se lo vendió hace 8 meses a este señor y a mí me llamó él solamente porque le preocupaba que le dolía una mano porque el caballo se le había caído a un pozo, entonces me dice no, le debe doler la mano por un coso, para ver, cuénteme. ¿Antes le pasó algo? Sí, me dice, lo saqué a andar y me tuve que venir los últimos 2 kilómetros caminando con el caballo. Y además, el año me lo llevé a una caminata y que era de 100 kilómetros y a los 20 kilómetros lo tuve que subir al tráiler. Y además quedó rengo en la pata. Le digo, su caballo tiene un síndrome de osmosis. No sirve para esas caminatas. Entonces, lo que hice fue recetarle un antiinflamatorio para que salga de ese lugar. El hombre me miraba,